Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, por supuesto, es Hablemos Derecho. Recuerden ustedes que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana aproximadamente. Y bueno, en esta época de pandemia no es la excepción, seguimos transmitiendo y hoy, además, con un tema súper interesante y que nos han solicitado bastante que hablemos acerca de violencia contra las mujeres. Ese es el tema del día de hoy, violencia en contra de las mujeres en época de pandemia. Y les tengo una invitada súper especial, una invitada de honor, y es la magistrada Celia Marín Sasaki del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, maestra, un placer, de verdad, es un honor que nos acompañe el día de hoy aquí. Pues muchas gracias, el honor es para mí. Muchas gracias por la invitación, querido doctor, y estoy a tus órdenes. Hombre, un placer. Oiga, el tema de la violencia contra la mujer ya fue declarado como una pandemia precisamente y hoy en día con el tema del aislamiento, del confinamiento, pues la verdad es que nosotros como fundación hemos recibido muchas solicitudes acerca de apoyo por el tema de la violencia. No puedo yo pensar en una situación tan complicada y tan lamentable cuando ya se ejerce actos de violencia en una época normal y ahora con la cuarentena, con el aislamiento, la gente en su casa, pues a lo mejor esto se puede potencializar. No sé si hay un tema ahí importante, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, tenemos que tener claro cuáles son los escenarios. Y recordemos que Naciones Unidas, desde el año de 2016, ya había declarado a la violencia en contra de las mujeres como una pandemia. Esto, aunado a la pandemia de COVID-19, pues agrava muchísimo las cosas, porque la pandemia en relación con la violencia en contra de las mujeres no se había erradicado. Seguíamos trabajando en erradicarla, en prevenirla y todo esto, pero no la habíamos erradicado. Entonces, ahora estamos ante dos pandemias y desde luego que por la violencia estructural que tenemos de carácter histórico, pues en el caso de las mujeres son las que salimos muy mal paradas en este tema, ¿no? Las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Claro que sí. ¿Sí? Y yo creo que Sí, aquí sí, el sí. tema es, quizá para nuestros amigos, muchos de los que nos ven no son abogados. Yo creo que es importante reiterar, ya lo hemos platicado muchas veces, de hecho, cada año, en cierta temporada, no hace mucho, hablamos acerca de violencia contra las mujeres, pero hoy, con mayor razón, la violencia contra las mujeres está muy en boga, muy lamentable y muy triste. ¿Qué podremos decirles a aquellas personas que no son abogados acerca de la violencia? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus formas? ¿Qué tipos de violencia hay? Sí, mira, la violencia en contra de las mujeres ha existido siempre. No más que en la actualidad se le ha puesto mucha mayor atención al tema y entonces ese tema que estaba escondido, dijéramos, en el ámbito privado, en el ámbito familiar y que no salía y que no salía a la luz pública, ahora sí está saliendo a la luz pública, por supuesto, porque ya están todos los mecanismos jurídicos, sociales, legales, psicológicos, para que las mujeres tengan la confianza en salir y denunciar esa violencia ante las autoridades. Por eso es que vemos que el número de mujeres que salen a pedir medidas de protección, a que salen a denunciar, pues ha subido. Ahora, Claro. no nomás por el hecho de que haya denuncias en el 911 o ante las fiscalías, pensemos que hasta ahí es el número de violencia. No, No, hay mucha violencia que no se denuncia y que inclusive está normalizada. Entonces, esa violencia sigue ahí generando mayor violencia. Si nosotros
golpeamos a los niños, somos violentos con las niñas y los niños para corregirles, nosotros estamos fomentando también un tema de violencia muy grave que va a ir en aumento. La violencia en contra de las mujeres siempre va en aumento. Por eso, a la primera muestra de que está apareciendo, hay que erradicarla y además hay que prevenirla. De enero y hasta marzo del 2020, 244 presuntos feminicidios se han cometido, 67,081 llamadas al 911 por violencia en contra de las mujeres y las niñas. Ha aumentado esto. Este es un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos datos que son pues, impresionantes, porque esto se ha elevado en un porcentaje altísimo. Claro. Y te voy a decir, la violencia en contra de las mujeres está ahí, en el domicilio, en la casa, en la relación interna. No está en los escritorios de las y los funcionarios. Por favor, hay que atender ese tema y no subestimarlo de ninguna manera. Y sobre todo porque ¿Me preguntabas? ¿Sí? Bien dice usted que los temas de violencia son bien diferentes a los que en realidad hay. Una cosa es lo que se reporta, una cosa es lo que se denuncia, lo que se investiga, lo que se sanciona, y otra cosa es la realidad, porque muchas veces, más ahorita en el tema del aislamiento, la gente ni siquiera puede salir a hacer su denuncia, ¿no? Ir al Ministerio Público, ir al tribunal, que ahorita vamos a hablar acerca de esas medidas de protección que ha implementado el tribunal desde hace mucho tiempo y que ahorita las mantiene vigentes. No pueden salir a emitir, a presentar su denuncia, y entonces esto implica que la violencia es muchísimo más de la que hay en las mediciones, ¿no? Sí, claro. Esa violencia, hay una cifra negra muy alta, que ahí está. Y no porque no se denuncie y no porque no salga a la luz pública, no existe. Claro que existe. Además, fíjate que por ello la importancia de prevenir y actuar ante la mínima señal o acto que rompa con el equilibrio y la seguridad de la persona. Otras cifras preocupantes son las que surgen de la división sexual del trabajo y los roles de género que ya existían antes de la pandemia del COVID-19, pero que han aumentado el desgaste con una sobrecarga en las tareas domésticas, cuando se tiene en el hogar a todos los integrantes de la familia las 24 horas del día, porque en su mayoría los hombres no asumen estas tareas como corresponsables. Claro. Algunos incluso tienden, algunos hombres se desentienden, pero además las mujeres inclusive tienen que salir de casa a trabajar poniendo en riesgo su integridad y la de su familia. Eso es lo que también se conoce como la precarización laboral. Y hay otro aspecto que también la ONU está detectando, que es el tema de los embarazos no deseados. También advierte que millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia del COVID-19 al no tener acceso a anticonceptivos modernos. Y con ello, el impacto en la salud y en la economía y en el desarrollo personal de las mujeres va a causar un fuerte deterioro a toda esta dinámica. También en el primer mes de aislamiento hubo 4,400 llamadas, más que el mes anterior. Las mujeres víctimas de violencia no tienen la oportunidad de llamar. Esto porque también son amenazadas. Tienes al agresor ahí dentro la marca de la personal, casa, las 24 horas. Claro, las mujeres no pueden salir ni siquiera a denunciar. No todas las mujeres tienen acceso a las plataformas digitales también para hacer sus denuncias. Entonces, es una problemática que ahí está, no podemos hacer caso omiso de ello.
Y aquí el tema es cómo identificar una conducta de violencia. Sabemos que hay violentómetros, hay conductas que mucha gente las tiene como normalizadas, pero que la verdad es que son violencias. Eso que usted decía son ejemplos claros, ¿no? Las labores del hogar, ¿no? Que todo siempre es la mujer la que se encarga de todo, el cuidado, todo eso es también violencia, la económica, la sexual, la obstétrica que usted comentaba. Sí. La gente muchas veces no sabe identificar estas violencias porque están normalizadas. ¿Cuál es el indicador para que una persona, una mujer sobre todo, o un vecino, o un hijo, o algún pariente, identifique esas conductas y haga lo propio? Magistrada. Mira, la violencia en contra de las mujeres la encontramos prevista en dos ordenamientos jurídicos, que es el Código Penal para la Ciudad de México, todavía se llama del Distrito Federal, y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, en el Código Penal dice, en el artículo 200, en el delito de violencia familiar, dice, a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de el cónyuge, el excónyuge, la concubina, la exconcubina, el concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo, afín hasta el cuarto grado, el adoptante o adoptado, el incapaz sobre el que se es tutor o curador, y la persona con la que se haya, o con la persona que se haya constituido en una sociedad de convivencia. Entonces, esta es la descripción típica que nos da el Código Penal. Claro. Y en el caso de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues también contempla todo esto, ¿no? También la menciona como una acción o omisión que basada en su género y derivada del uso y abuso del poder, recordemos que son relaciones de poder, tenga por objeto o como resultado dañar, hacer provocar un sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, o inclusive hasta la violencia extrema, que es la muerte de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia. Mira, esto es muy importante, porque siempre se ha creído que, bueno, el Estado solamente iba a intervenir en el ámbito público, y lo que pasara adentro de los domicilios, que es la vida privada, bueno, pues ahí podía suceder lo que fuera. Y no es así, No, claro que no. porque entonces el acceso, el derecho a tener una vida libre de violencia es en todos los ámbitos, tanto en el privado como en el público. Y por eso es que el Estado también interviene en estos casos cuando se está violentando a las mujeres. Y tenemos diversos tipos de violencia, la violencia psicoemocional, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia digital, la violencia sexual, la violencia en contra de los derechos reproductivos, la violencia obstétrica también, y la violencia feminicida. La violencia simbólica, que es la que a través de los patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca la dominación, la desigualdad, la discriminación en las relaciones sociales, en las que se naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad. Es decir, quebranta el principio de igualdad. Pero también te quiero decir que todo lo que tenemos y lo que trabajamos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, teniendo como presidente al magistrado Rafael Guerra Álvarez, él es un convencido y un luchador incansable en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.
Entonces, él es una persona, es un jurista de vasta experiencia, que él, como igual que nosotros, fuimos juzgadores muchos años, fuimos juzgadores como 18 años, y palpamos y vivimos esa violencia que captábamos desde que éramos jueces de primera instancia. Entonces, el magistrado, tomando en cuenta toda esta problemática y desde luego que previendo que esto se iba a desencadenar todavía de forma más dramática ahora con la pandemia, con el confinamiento, con la elevación de las tensiones hacia el interior de la familia, porque pues nosotros venimos de una sociedad en donde estamos acostumbrados a salir, a ir a las escuelas, al trabajo, a las reuniones sociales, a las reuniones de trabajo, a todo esto, de momento viene y se cancela todo esto. Entonces, pues hay una gran tensión en las personas, en lo individual y también en lo colectivo. Y ese colectivo es precisamente la familia en este momento, ¿no? Entonces, el señor presidente, previendo toda esta problemática, a través del Consejo de la Judicatura, emitió 2 acuerdos fundamentales para asumir el tema del acceso a la justicia, porque recordemos que el tema del acceso a la justicia es un derecho humano, que el tribunal debe ser el garante de ese derecho. Y en virtud de ello, si tienes por ahí algunas láminas que mandamos, hay 2 acuerdos fundamentales. El que es el acuerdo BChica-19/2020, estos 2 acuerdos son emitidos por el Consejo de la Judicatura. Entonces, este 19-2020 inició el 18 de marzo y va a tener vigencia, parece, hasta el 31 de mayo de 2020. Y este acuerdo lo que hace es que autoriza la modificación del calendario del segundo trimestre del año 2020, del turno de los juzgados civiles, familiares y penales, de la ley, acceso a las mujeres, una vida libre. ¿Qué quiere? El tema de violencia contra las mujeres, en ese tema no hubo paréntesis. El tribunal siguió trabajando con turnos especiales, con turno para atender esa violencia en sus 3 ámbitos, ¿no? Civil, penal y familiar. Claro, eso es importante. Posteriormente se emitió otro acuerdo. Magistrada, perdóneme. Sí. Es importante decirlo porque pues todo el mundo pensó, de hecho en algunos casos así fue, de que el tribunal cerró sus puertas debido a la contingencia sanitaria, de contingencia de salud por el tema del COVID-19. Sin embargo, pues muy acertado este acuerdo en donde dice, no, esperen, sí están cerradas las puertas de los tribunales por temas de salud pública, pero hay temas en donde no se van a cerrar las puertas y se posibilitó el acceso a temas, sobre todo de 2 cosas, pensiones alimenticias y precisamente el tema que nos ocupa, que es la violencia en contra de la familia. No especifica en contra de las mujeres, temas de violencia en general, pero sobre todo claro, contra las mujeres. Claro. Y está el otro acuerdo que claro nos puede platicar. Sí, mira, el otro acuerdo es el acuerdo número 32-16/2020, en el que se autorizó el documento denominado Lineamientos para el otorgamiento de medidas de protección por medios electrónicos y telepresencia, de conformidad con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Y esto es a partir del 12 de mayo del 2020, las medidas de protección pueden ser otorgadas por las y los titulares de los órganos jurisdiccionales en materia penal de primera instancia a través de los medios electrónicos y telepresencia. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres no tienen que acudir físicamente al tribunal para solicitar la medida y para que se lleve a cabo el procedimiento y si es procedente se les otorgue. Ese es un paso muy importante y un avance muy grande de nuestro tribunal, un esfuerzo muy importante para asumir el tema de la violencia en contra de las mujeres.
Si la violencia en contra de las mujeres no la frenamos a tiempo, esa violencia va a ir increciendo. Claro. Y esa violencia va a llegar hasta el feminicidio, lamentablemente. Pero nuestra institución todos los días se prepara en relación con el tema de violencia en contra de las mujeres y el tema de aplicar la perspectiva de género en todas las materias, no nomás en sede jurisdiccional, que es la más importante, sino también en sede administrativa. Toda nuestra institución, presidida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, estamos constantemente en preparación, en capacitación y además en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional a aplicar la perspectiva de género. Siempre, siempre, siempre preocupados por garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano. Claro, y aquí la pregunta, magistrada, es precisamente qué es lo que puede hacer una persona que está sufriendo violencia o quizá alguien que conozca de otra persona que esté sufriendo violencia, sobre todo el tema de una mujer, qué es lo que tiene que hacer, cómo puede, si no puede salir de su casa, ¿no? Aprovechando el tema de la telepresencia y de la solicitud por medios electrónicos, por teléfono, de estas medidas de protección de las que vamos a hablar en un momento, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que acudir, dónde tiene que llamar, qué es lo que puede hacer las personas que estén sufriendo violencia en esta cuarentena. Magistrada. Mira, nosotros tenemos hay una lámina en donde pueden acudir a denunciar, a pedir el auxilio, ¿no? Y entonces tenemos el 911, que ya ves que tiene un 911 con perspectiva de género, en donde se hace la llamada, y hay un protocolo para atender, orientar y guiar de manera jurídica y de manera psicológica a la persona que está pidiendo el apoyo, ¿no? Claro. Es el 911 y dice, el 911 es tu mejor aliado contra la violencia de género. Y entonces ahí están el teléfono y todo. Esa es una opción. Otra opción es el que se refiere a la hashtag aislamiento sin violencia, que está con su línea en la zona metropolitana y también tiene una línea nacional y opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también está el otro auxilio que es el SOS de México. ¿Qué es el Locatel? También pueden hablar a Locatel. Sí, es el de Locatel y ese lo lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Y ya ves que dice, SOS de México no está sola, en caso de violencia nosotras te apoyamos y te acompañamos, no dudes en llamar, están los teléfonos y todo esto, pero además ahí es muy importante porque ahí hay un acompañamiento de las abogadas a esas mujeres para ir. ¿Qué es este acompañamiento? Es un tipo de empoderamiento, de ayudarlas, de auxiliarlas, de apoyarlas en una orientación de carácter jurídico, pero también en un apoyo psicológico, porque la persona que está sufriendo violencia familiar, violencia doméstica, no está feliz de la vida yendo a denunciar, no, le cuesta mucho trabajo y nosotros como expertos en este tema, como son todas estas instituciones, saben perfectamente cómo es que apoyar, cómo es que acompañar y cómo, es decir, orientar a la persona, porque a veces las personas no saben ni a dónde ir, ni a dónde acudir. Hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a las plataformas digitales, ¿no? Entonces, al llamar a estos números, también te orientan y te guían. Por otro lado, también la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, ACE, elaboró una guía, esto con el apoyo de la señora ministra Norma Piña Hernández, que ella también con una gran visión de que esto se iba a presentar, se creó la guía de actuación para saber qué hacer y a dónde acudir si vives violencia de género en la época del COVID. Y nos da una dirección electrónica
donde puedes llamar, y ahí te orientan en todos los estados de la República los teléfonos, porque en las entidades federativas también están las fiscalías y están los tribunales que están trabajando con turnos especiales para atender esta problemática. Y en todas las entidades federativas están los centros de justicia para las mujeres, están las fiscalías, y ahí también las atienden, y también ahí las guían, porque pues las mujeres lo que queremos hacer sentir es que no están solas, Claro. y que ese problema lo tenemos claro y lo hemos visibilizado, y que sabemos que con esta pandemia, con este confinamiento, con toda esta situación que nunca la habíamos vivido, o la estamos viviendo en este momento, bueno, estas 2, 3 generaciones no la habíamos vivido, pues tenemos que asumirlo, no podemos olvidar ese tema, al contrario, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y entonces, aquí para la solicitud de las medidas de protección vía electrónica, más o menos el procedimiento es mira, se tiene que hacer una solicitud, y esa solicitud la puede hacer la víctima o la puede hacer cualquier otra persona, porque recordemos que las víctimas no siempre pueden salir, no tienen acceso, pero si hay alguna persona tercera que se da cuenta, que intuye, que escucha gritos, que todo esto, pues puede hacer el comunicado a las autoridades, ¿no? Luego, en materia penal, en un plazo que no excede de 12 horas, se resuelve si se concede o no se concede la medida. Y luego, para efectos de llevar a cabo la audiencia, dentro de los días siguientes, 5 días siguientes, en los supuestos del artículo 65 del párrafo segundo de la Ley de Acceso, también se lleva a cabo la audiencia. A esa audiencia no necesariamente tienen que ir las mujeres. Pueden llevarla vía teleconferencia. Ah, está súper bien. Y luego, la duración máxima de la medida es de 60 días, que se pueden prorrogar por 30 días más. Pero si esa violencia persiste, pues se puede hacer una revisión trimestral. Claro. La cuestión es muy interesante porque... exponerlas más. Como que le estoy perdiendo su audio, magistrada, pero... ¿Ya? Decía, ya creo que ya. Decía yo que es bien importante que la gente sepa este tipo de medidas, precisamente porque pues luego no saben qué hacer, y aquí la maravilla de la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Y el hecho de que no tenga que ser la víctima precisamente la que acuda a solicitar el apoyo es una maravilla, porque entonces estamos atacando el problema de raíz y sobre todo evitando que pudiera tener un desenlace fatal, ¿no? Que estos temas de violencia son siempre progresivos, ¿no? Siempre van más, y pueden llegar hasta el feminicidio. Magistrada. Sí, claro, estas medidas claro que tienen un carácter eminentemente preventivo, es decir, frenar esa violencia, porque desde luego que todos sabemos, por la experiencia que tenemos, es que esa violencia va a ir en aumento, y que si las autoridades no intervienen y no se pone un alto a esta ola de violencia, pues claro que se pone en mucho mayor riesgo a las mujeres, a las víctimas directas y también a las víctimas indirectas, porque no nomás hay víctimas directas, ¿no? Recordemos que la violencia en contra de las mujeres no es un acto aislado, no es un acto singular, no es un acto momentáneo, sino es un contexto de violencia en el cual se vive y en el cual hay diversos actores, activos o pasivos. Entonces, la prevención tiene que ser muy amplia y sobre todo muy oportuna. Nosotros tenemos que llevar acciones positivas para frenar esta violencia y con ello garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano. No se nos olvide, eso es fundamental, claro. el acceso a la justicia. Y con ello, pues, dar cumplimiento a la Constitución, a los tratados internacionales, a las diversas leyes secundarias
que hay para proteger, a la misma jurisprudencia, y algo que no se nos debe olvidar nunca es resolver y atender todo esto con una perspectiva de género. Por supuesto. Y bueno, antes de terminar el programa, yo creo que es bien importante que la gente sepa cuáles son las medidas de protección que se pueden dar. Cualquier autoridad las puede emitir, sobre todo en el tribunal, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, hay turnos en donde ciertos juzgados van atendiendo todos los días este tema de violencia, y entonces se pueden emitir por un ministerio público y sobre todo por el caso de los jueces, medidas de protección. ¿Cuáles son estas medidas de protección, magistrada? Sí, mira, la medida de protección la puede otorgar el Ministerio Público y posteriormente ratificarla el juez, o bien otorgarla el juez de manera directa. Esas medidas de protección son medidas urgentes y de carácter temporal, implementadas por una autoridad competente, juez o Ministerio Público, en favor de quién, de mujeres o niñas en situación de violencia, o de las víctimas indirectas en situación de riesgo. Su propósito es prevenir e interrumpir o impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto de manera mucho más grave, ¿no? Entonces, las medidas de protección, una es la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. La siguiente, fracción 2, prohibición para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuenta. Es decir, la protección es mucho más amplia, no nomás en el domicilio, sino en los lugares que las víctimas directas o indirectas se desarrollan, ¿no? Que es el ámbito de la casa, el ámbito del trabajo, el ámbito del estudio, los lugares más frecuentes. Claro. Y luego, la desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima, independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, del matrimonio en sociedad conyugal o de la separación de bienes, y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad. Esas son las medidas más importantes. Claro. Si te fijas, tienen un carácter eminentemente preventivo, pero además de ponerle así, de manera radical, un alto a esa violencia. Claro que sí, muy efectivas además, porque a veces con eso es más suficiente para que el agresor sepa que ya no está sola, ¿no? Y ya dio el primer paso, que ese es a veces lo más difícil para el tema de violencia en contra de las mujeres, que den el primer paso, porque ya se dan cuenta, ya saben qué hacer. Sin embargo, la decisión, el empoderamiento que implica acudir y dar el primer paso es lo más complicado, pero el hecho de que ya lo hayan hecho, por supuesto que implicará al agresor que, bueno, pues ya no va a ser tan fácil continuar, ¿no? A veces esto funciona de tal manera que se termina con el tema de violencia, otras veces no, y es necesario pues solicitar otras medidas o ya un tema ya de violencia más grave, y pues hasta llegar a una sentencia condenatoria por el tema de violencia, ¿no, magistrada? Sí, mira, claro que sí. Esto que tú dices es muy importante, porque fíjate que el hecho de que la víctima se asuma como víctima es muy importante. Hay víctimas de violencia que no se asumen como víctima. Piensan que esa violencia es normal, que eso les tocó vivir, que la actitud de las mujeres, de sumisión, de tolerar groserías, abusos, ofensas, golpes y demás, es normal, y que eso las hace más mujeres. Eso es un error. A veces muchas personas, y aquí no hay ni niveles sociales, ni clases sociales, ni preparación, víctimas de violencia,
puede ser cualquier mujer. Claro. ¿Ves? Y muchas veces las víctimas no se asumen como víctimas. Están viendo la violencia aquí, la están sufriendo, la están viviendo, la están padeciendo, y pues no, yo no me siento como víctima. Eso es gravísimo. Entonces, este acompañamiento, este hecho de sensibilizar, de dar a conocer que esto no es normal y que se traduce en acto de violencia y que se tiene que hacer del conocimiento de las autoridades para que vengan en auxilio de la víctima directa o indirecta, es fundamental. Con que logremos esa conciencia de que esos hechos no son normales y que sí se traducen en violencia, es muy importante. Claro que sí. Y bueno, ya estamos terminando el programa, magistrada. Siempre el tiempo nos apremia y no nos deja continuar, pero ¿qué nos diría de manera final, un poco para cerrar con broche de oro este programa, magistrada? Bueno, pues mira, que las personas acudan a nuestro tribunal con la confianza de que van a ser atendidas correctamente. Que tengan confianza en nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que toda petición que se haga será atendida correctamente conforme a derecho y que el trato que se les va a dar es un trato digno y respetuoso del derecho humano de acceso a la justicia. Claro que sí, eso es muy importante y bueno, pues que sepan que no están solas, ¿no? Que hay no solo un tribunal, sino muchas autoridades que están pendientes del tema de violencia en contra de las mujeres y que es muy importante que primero lo sepan y segundo que se empoderen lo suficientemente, que se sientan apoyadas para dar el primer paso y poder decir alto a esta situación de violencia que además se está, ya lo vimos en las estadísticas que presenta la magistrada, se está pues haciendo cada vez más intenso, ¿no? El tema económico, el tema de los hijos, el tema del aislamiento, pues está provocando mucha violencia, pero pues ahí están las salidas, ahí están los cauces legales, no están solas y bueno, pues eso es lo que tienen que hacer. Magistrada, un placer, de verdad, siempre es un gusto platicar con usted y bueno, usted es además pues una experta en estos temas de violencia, es mucho su tema y de verdad que estoy muy agradecido por su apoyo. No, pues la agradecida soy yo. Muchas gracias por haberme invitado a este magnífico programa y sobre todo, pues que sé que es muy visto y que es visto no solamente por los abogados, las abogadas, los juristas, sino que es visto por el común de las personas y eso es muy importante. Lo más importante es que tu programa mande ese mensaje a cada una de las personas que pueden ser víctimas de esta violencia y más en esta época de la pandemia. Pues muchas gracias y pues te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, magistrada, un placer, un abrazo fuerte y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, Programa Nacional de Asistencia Jurídica en Facebook, a esta página de Hablemos Derecho, por supuesto estamos en Twitter, estamos en Instagram, sigan nuestras redes sociales, por supuesto compartan las transmisiones, sigan nuestro canal en YouTube. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos alcanzado niveles de audiencia muy importantes en esta cuarentena y bueno, pues todo es gracias a ustedes. Estamos de verdad muy emocionados y muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues no me queda más que despedir este programa, agradecerle a la magistrada, por supuesto, y a ustedes su atención. Esto ha sido todo y que tengan un excelente día.